Necesitas recuperar la ilusión, el entusiasmo, las ganas de empezar a vivir cada día con fuerza. Te puedo decir que en mi caso personal, eso empezó a ocurrir cuando creé mi negocio, 30K Coaching, hace ya unos años. Al principio apenas ganaba dinero, pero estaba construyendo algo mío, algo que me entusiasmaba y algo que tenía el potencial de hacerme libre. Y realmente el resultado era algo secundario en aquellos momentos, porque el proceso era emocionante. Y tal vez el elemento decisivo que lo hacía tan emocionante era precisamente la adrenalina asociada al miedo. Cuando comencé mi negocio, tuve que hacer un montón de cosas que no había hecho nunca antes. Tuve que salir de mi zona de confort, porque estaba creando algo y tenía que asegurarme de que iba a funcionar. No había posibilidad de que no funcionara porque me apasionaba y estaba convencida de que si algo me apasionaba tanto, tenía que poder convertirlo en mi forma de vida. ¿Has sentido eso alguna vez? Déjame un comentario y cuéntame qué es eso que te apasiona tanto que te encantaría convertirlo en tu forma de vida. Por ejemplo, una de las cosas que tuve que empezar a hacer que requirieron que yo saliera, que diera el gran salto fuera de mi zona de confort, fue precisamente esto: grabar vídeos. Ponerme ante la cámara con todos mis miedos e inseguridades de aquel momento y hablar. Y aceptar el hecho de que iba a ser juzgada. Aceptar el hecho de que no iba a gustar a todo el mundo. Y podía haber dicho, no, yo mejor no. Me voy a quedar aquí tranquilita con un empleo donde no llame demasiado la atención. Podía haberlo hecho, porque además ni siquiera se me daba especialmente bien hablar ante la cámara. Pero ¿sabes qué? Eso que al principio no era mi fuerte, hablar ante la cámara, me obsesionó tanto porque lo quería hacer bien, que acabó convirtiéndose precisamente en mi especialidad. De hecho, si oyéndome hablar pensabas, sí, claro, sería genial poder ponerme ante la cámara yo también y grabar vídeos, eso cambiaría mucho las cosas para mi negocio, para mi proyecto o para ese sueño que tengo, pero a mí no se me da bien, o sea que yo no puedo hacer eso. Si eso es lo que piensas, déjame decirte que realmente no hay excusa cuando un objetivo puede cambiarte la vida. Si los límites que te estás poniendo son otros, busca el modo de eliminarlos. Si resulta que tu límite es precisamente el mismo que yo decidí que no me iba a limitar a mí, es decir, el pánico escénico, pues tal vez puedo ayudarte. Echa un vistazo a mi programa Impacto ante la cámara. Allí trabajo contigo durante 10 semanas para entrenar todas las habilidades que necesitas dominar para tener un impacto poderoso ante la cámara. Trabajamos tu voz, tu uso de las palabras, tu lenguaje corporal, tu aspecto físico y mucho más. Se trata de una transformación absoluta. Mereces despertarte entusiasmado por las mañanas y mereces hacer realidad tus sueños, pero debes decidirlo tú. Bueno, y como puede que después de contarte esto tengas curiosidad por saber cómo era yo ante la cámara en mis primeros vídeos, te voy a dejar mi primer vídeo justo por aquí. Y te voy a invitar a que te suscribas a mi canal haciendo clic en este botoncito, porque creo contenido constantemente para ayudarte a mejorar tu impacto ante la cámara o ante las personas a tu alrededor. No te lo pierdas.